South, te saluda Gisela El Hach, su editor in chief, y hoy nos encontramos con Jordi de Pitaya Entertainment. Estos son unos podcasts que nos presentan y que hemos estado entrevistando durante todo el 2021 a los diferentes artistas que traen su podcast y esta nueva manera de comunicarnos. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿estás cumpliendo o están por cumplir el primer año con Pitaya Entertainment? Así es, sí. Arrancamos justo en enero del 2021 y la verdad que ha sido un año increíble de muchísimo crecimiento, de muchos aprendizajes y de verdad ver cómo ha cambiado la percepción de los podcasts en nuestra comunidad muy rápidamente y cómo cada vez hay más gente escuchando los podcasts de Pitaya y podcasts en general, lo cual nos da muchísimo gusto. Definitivamente. ¿Y cómo inicia esa idea de traer este concepto a través de celebridades? Porque ustedes tienen diferentes programas o diferentes podcasts con celebridades. ¿Cómo inicia esa aventura? Sí, pues justamente somos 5 socios fundadores de Pitaya, que todos venimos del mundo del entretenimiento o de los podcasts. Son Zach Horowitz, que fue presidente de Universal Music y el creador de Universal Music Latino, Guillermo Santizo, que fue presidente de Fonovisa Records, que fue la disquera más grande de música regional mexicana, Diana Mejía Jones, que es una ejecutiva con muchísimos años de experiencia en marketing y producción, que ahora está en Campanario Entertainment, y Andy Bowers, que viene del mundo de los podcasts en inglés, que fue el creador de los primeros podcasts del New York Times, de NPR, y como que él estuvo detrás de cuando los podcasts hicieron grandes en el mundo anglo, en inglés. Y los 5 veíamos que los latinos vemos más tele que el americano promedio, escuchamos más la radio, escuchamos más música, pasamos más tiempo en redes sociales, vamos más al cine. Nos encanta el buen entretenimiento, nos encanta pasar tiempo consumiendo entretenimiento, pero había un atraso en el consumo de podcasts. O sea, los latinos escuchamos menos podcasts que los americanos en general. Y las encuestas indicaban que era porque los latinos decíamos que no había podcasts que hablaran sobre los temas que nos interesan, o porque también muchos latinos no sabíamos qué es un podcast o cómo encontrarlo. Entonces pensamos, bueno, si hacemos podcasts alrededor de grandes personalidades del mundo latino, pues ellos van a hablar de temas que le interesan a la comunidad, porque la comunidad los quiere y los admira, y además podemos usar sus plataformas, o sea, sus redes sociales, para informarle al público qué es un podcast y cómo encontrarlo, ¿no? Y que son gratis, que son muy fáciles de escuchar, que son muy convenientes de escuchar, porque lo puedes escuchar en el coche, en el gimnasio, o sea, cuando quieras y donde quieras, ¿no? Y te hago una pregunta, Jordi, ahora que me estás diciendo eso. Cuéntame entonces, porque estoy completamente de acuerdo contigo. Definitivamente nuestra comunidad latina no está familiarizada y tienen un año que vinieron con este concepto de Pitaya Entertainment y colocar a todas estas celebridades juntas. Cuéntame cómo ha sido ese crecimiento y obviamente la educación. ¿Qué resultados están empezando a ver? Porque definitivamente están celebrando un año de éxitos. Sí, pues ha sido una experiencia muy bonita porque pues nuestros hosts son muy, muy queridos en la comunidad y rápidamente hubo mucho interés de sus seguidores en escuchar sus podcasts. Entonces, al principio sí veíamos que mucha gente decía, no sé cómo encontrarlo o no entiendo qué es un podcast, pero pues poco a poco les íbamos diciendo a través de las redes de Pitaya y las de ellos, aquí lo puedes escuchar. O sea, es como un programa de radio, pero que lo escuchas por internet totalmente gratis cuando tú quieras. Y les fuimos explicando a la gente que no sabía y muy rápidamente la gente lo fue adoptando. O sea, ha sido increíble ver que, o sea, semana con semana ha ido creciendo la audiencia del network y ha habido una recepción como muy, con mucha emoción y mucho interés por estos podcasts. Y parte de eso es que creo que los podcasts te dan como una avenida más para conectar con el talento que es un poco más íntima y más personal que lo que ves en la tele o en otros medios, ¿no? O sea, porque el podcast lo graban en su casa, están hablándote media hora, una hora de temas más personales, entonces sientes que como audiencia, sientes que eres un amigo del host, que estás ahí en su casa con ellos en la tarde escuchándolos hablar de algo un poquito más íntimo. Y creo que eso lo aprecia mucho la comunidad, como tener esta oportunidad de conocer mejor a estas personalidades que tanto quieren. Ha sido muy bonito y pues ya ha habido mucho interés, como te digo, o sea, mes con mes ha ido creciendo. Ha ido incrementando. Sí. Te hago una pregunta. Cuéntanos cuál entonces es el futuro de Pitaya Entertainment con este éxito de este primer año, con todos estos podcasts. ¿Cuál es lo que se puede esperar de ustedes? Pues queremos obviamente seguir haciendo más contenido, o sea, vamos a estar sacando más podcasts
haciendo todo lo posible porque sigan creciendo los podcasts que ya tenemos. Y pues la verdad nos parece que apenas está empezando este movimiento de, los podcasts para latinos apenas empiezan y hay un potencial inmenso, que es lo que me hizo este primer año. O sea, ha habido tanto interés y tan rápidamente la gente lo está empezando a escuchar que pensamos que, o sea, va a seguir y seguir creciendo el mundo de los podcasts y pues estamos felices de ser de los primeros en esto y estar contribuyendo a que se genere este cambio en el mercado y que haya cada vez más adopción de podcasts entre los latinos. Claro que sí, definitivamente. ¿Nos puedes entonces dar un poquito de esa información importante de cómo pueden escucharlo, a dónde tienen que ir, si se suscriben, qué esperan? Todo eso también lo pueden encontrar en la página web, pero compártenos hoy aquí a nuestra audiencia de InSouth. Claro, pues los podcasts están disponibles completamente gratis en muchas plataformas diferentes de podcast. Las más populares son Spotify y Apple Podcasts. Entonces, si tú tienes un iPhone o un iPad, ya tienes una aplicación que se llama Apple Podcasts ahí y simplemente tienes que abrirla y buscar el podcast que tú quieras y lo puedes escuchar gratis. Si tienes Spotify para escuchar música, en Spotify también hay miles de podcasts y ahí están todos los podcasts de Pitaya. Y lo mismo, puedes buscar el nombre de Ana Patricia, puedes buscar el nombre del podcast y te va a aparecer y lo puedes seguir y lo puedes escuchar gratis. Es muy importante que sigas al podcast. Es gratis seguirlo, no te va a costar absolutamente nada, pero así, una vez que sigues al podcast, cada semana te va a avisar la aplicación que hay un episodio nuevo para que no se te olvide escuchar un nuevo episodio. Y nada, sí, hay otras aplicaciones también como Amazon Music, Pandora, iHeartRadio, Deezer. Si usas unas aplicaciones, todas tienen podcasts y puedes escucharlos ahí también. Definitivamente, qué tremenda de idea y éxitos de verdad para Pitaya Entertainment y todos sus socios y todos los talentos que hacen parte. Jordi, gracias por esta información. ¿Cuál es la página web para que también puedan allí buscar los nombres y las personas o las celebridades que hacen parte de él? En pitaya.fm también pueden encontrar todos nuestros podcasts y todas las plataformas donde están disponibles. ¿Y en redes sociales? ¿Tienen redes sociales también ustedes que pueden seguir? Sí, les recomendamos que nos sigan en Instagram. La cuenta es @pitayafm, en Facebook y en Twitter. Todas las cuentas son Pitaya FM. Excelente. Muchas gracias, Jordi, por esa información y por esta nueva era del podcast que nos tenemos que entrar porque si no nos quedamos por fuera, tanto para los negocios como para las personas que quieran salir adelante en este mundo del entretenimiento. Y ya saben, estamos aquí en InSouth Magazine. Continúa viendo todo lo que tenemos para ti a través de www.insouthmagazine.com.